Desde el capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieran que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los evangelios, queridos hermanos, como estamos estudiando, del Nuevo Testamento, fueron escritos para demostrar a cualquier lector que leyese la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ni era un lunático ni era un mentiroso. Como vemos, los locos, los lunáticos no pueden curar a personas, como estamos estudiando, ni podían resucitar a los muertos. Y los mentirosos no pueden realizar los milagros que estamos viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, ni alguien facultado por espíritus inmundos usaría ese poder para echar fuera demonios. Por lo tanto, la Biblia, como he dicho en Marcos capítulo 1, versículo 1, deja solo una alternativa. Fijaros, deja, como dice Mateo 16, 16, que el Señor es el Salvador, que Dios Padre lo resucitó de los muertos y que ahora está sentado a su diestra. Y a pesar de esta enorme evidencia que confirma la deidad de Jesús, hemos visto tanto su enseñanza, hemos visto tanto sus milagros y hemos visto su autoridad sobre los demonios. A pesar de ese claro testimonio que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Juan el Bautista hasta a lo largo del Nuevo Testamento también con el Señor Jesucristo, hubo numerosas personas que negaron creer en Él. Algunos creyeron que Jesús estaba loco. Esta era la realidad, especialmente cuando escuchaban lo difícil que era ser sus discípulos. Otros le acusan de que el Señor Jesucristo estaba endemoniado, como vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 20. Y en este pasaje nos vamos a topar con esto mismo. Nos vamos a topar con estas dos respuestas incorrectas acerca del Señor Jesucristo. Unos pensaban que estaban locos, concretamente su familia, y otros, los escribas y fariseos, pensaban que estaba endemoniado. Su propia familia
Sus medio hermanos habían sugerido que el Señor Jesucristo había perdido la razón y que estaba actuando como un auténtico lunático. Y los dirigentes religiosos alegaban que era un mentiroso cuyos innegables poderes provenían de Satanás y no de Dios. No obstante, vamos a ver también como al final de este pasaje, como hemos leído, hubo personas que siguieron y obedecieron al Señor Jesucristo. Y estos confiaron en Él y entendieron correctamente que el Señor Jesucristo era Señor y Dios. Vamos a empezar con el primer grupo, que es la suposición de los familiares que pensaban que el Señor Jesucristo se había vuelto loco, que era un lunático. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 3, los versículos del 20 al 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y es difícil, ¿verdad, queridos hermanos, imaginar que alguien pudiera creer que Jesús se había vuelto loco. Nadie a lo largo de toda la historia, ni los principales filósofos, ni los altos estudiosos habían hablado con tanta claridad y con tanta profundidad. Pero a pesar de la recepción popular por parte de las multitudes que, como hemos visto, se agolpaban para oírlo, ciertos miembros de su familia creían que Jesús se había vuelto loco. Si recordáis, la semana pasada estudiamos cómo el Señor Jesucristo había designado a los 12 discípulos y ahora vemos como dice la Escritura en el versículo 20 que se volvió a casa a Capernaum, recordar la sede de su ministerio, y vinieron a casa, literalmente significa que fueron a una casa. Los eruditos piensan que fue a la casa de Pedro y Andrés. Y como normalmente sucedía y como ya estamos familiarizados, Jesús entró en la ciudad y de nuevo toda la gente, todas esas personas se agruparon y se agolparon. De tal manera que dice versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, refiriéndose a Jesús y a los discípulos, ni aún podían comer pan. Multitudes de personas se agolpaban a la casa de Pedro, donde se encontraba Jesús. Su ministerio de sanidad no se parecía nada a lo que las muchedumbres habían visto, y eso hacía que las multitudes de todo Israel vinieran a Jesús para oír y para escuchar su extraordinaria enseñanza. Lo estamos viendo, ¿verdad? Su popularidad iba cada vez a más. Todos conocemos, ¿verdad?, diferentes pasajes en la Escritura, como cuando el Señor Jesucristo de nada de alimentos crea nuevos alimentos para satisfacer el hambre de miles de personas, ¿verdad? Otras veces hemos visto cuando el Señor Jesucristo enseñaba en la orilla cómo tenía que adentrarse en una embarcación para escapar del gentío y así poder dirigirse a esas multitudes retirados de la orilla. Y aquí lo encontramos, ¿verdad?, en la ciudad de Capernaum. Y ya estudiamos, ¿verdad?, como un paralítico lo bajaron desde el techo para que fuese sanado. Los milagros de Jesús, la curación, solamente lo que estaban haciendo era acentuar el fervor de las multitudes que se agolpaban y que se preguntaban si verdaderamente Jesús era el Mesías. Y aquí encontramos lo mismo, multitudes en la casa donde el Señor Jesucristo se alojaba, de tal manera que no podían ni aún satisfacer sus necesidades básicas. Y esto
llegó a la ciudad de Nazaret. Fijaros, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Esta gran popularidad que había tanto en Capernaum llegó a la ciudad de Nazaret, y la familia de Jesús se quedó impactada y preocupada por estos rumores. Y dice los suyos, y aquí se está refiriendo a su familia inmediata, y lo confirma el versículo 31. Fijaros que dice el versículo 31, vinieron después que sus hermanos y su madre. Es decir, la madre María y los medios hermanos viajaron a Capernaum para encontrarlo. Y temerosos de que el Señor Jesucristo estuviese en peligro, habían viajado desde Nazaret hasta la ciudad de Capernaum, unos 50 kilómetros, y dice la Escritura, para prenderle. Y el verbo prenderle significa literalmente para apoderarse. Y este verbo se usa 15 veces a lo largo del Evangelio de Marcos, y 8 de ellas se refieren específicamente a Jesús cuando lo agarran. Incluido es el mismo verbo que es usado cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, o cuando Juan el Bautista fue arrestado y encarcelado. Es decir, la familia de Jesús, su madre María y los medio hermanos de Jesús estaban tratando de rescatarlo por la fuerza, si era necesario, de las agobiantes multitudes que estaban en su puerta y querían llevárselo de ahí. El deseo de la familia era proteger a Jesús. ¿Y sabéis por qué? Y aquí lo vemos, versículo 21, porque ellos pensaban, está fuera de sí. Y esta declaración es exclusiva de los medios hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque María, su madre, por supuesto que no pensaba esto. ¿Sabéis por qué? Porque antes de que naciera, ella había oído decir al ángel en Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María sabía quién era Jesús. María sabía exactamente que era el Hijo de Dios. Pero los suyos, esos medios hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en Él. Sin lugar a dudas, tanto José como María les habían hablado de su medio hermano mayor. Durante los primeros 30 años de vida, Jesús había compartido su vida con ellos. Había vivido en la ciudad de Nazaret y sus hermanos lo habían podido observar día tras día. Habían visto que todo lo que hacía Jesús era perfecto. Una realidad que validaba su identidad, pero que probablemente pudo haber frustrado a sus hermanos y hermanas menores. Jamás podían igualarse, ¿verdad?, con Jesús. Y vemos como el Señor Jesucristo en esos primeros 30 años de vida no realiza ningún milagro, no realiza nada hasta que comienza su ministerio público. Lo único lo encontramos en Lucas capítulo 2, cuando deja asombrados, ¿verdad?, a los estudiosos religiosos de Jerusalén cuando se encontraba en el templo y Jesús tenía 12 años. Y aquí vemos en Marcos, un poco más adelante, en el capítulo 6, versículo 3, vemos quiénes eran estos medios hermanos de Jesús. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y fijaros, hermanos de Jacobo, de José
de Judas y de Simón. Estos eran estas 4 medios hermanos los que fueron a la ciudad de Capernaum y querían llevárselo consigo. Además, vemos como este versículo, en el capítulo 6, versículo 3, nos indica también: ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Que al menos el Señor Jesucristo tenía más de una hermana. Y por lo menos se nos dice que al menos José y María tuvieron 7 hijos. Y aquí quiero hacer un inciso, porque sabéis que la doctrina católico-romana dice que la Virgen María habla de la virginidad perpetua de María. Y esto es una patraña. ¿Por qué? Porque vemos que no solamente tuvo al Señor Jesucristo, sino que luego después con su marido José tuvo al menos 4 hijos y al menos 2 hijas. Y estos medios hermanos habían observado y habían presenciado la perfecta obediencia de Jesús. Sin embargo, no habían creído que Jesús era el Mesías. A medida de que la reputación de Jesús se propagaba y las noticias de él llegaron a la ciudad de Nazaret, y la curiosidad y a lo mejor quizá la creciente preocupación y angustia fueron hacia él y dijeron: está fuera de sí. Y este término en el griego se puede traducir como enloquecido, descontrolado o estar demente. Es decir, estos medios hermanos de Jesús estaban convencidos de que él no estaba al control de sus sentidos racionales. Pero fijaros, esta incredulidad fue solo temporal. Posteriormente, como vemos a lo largo de los Hechos o en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 7, llegaron a creer en el Señor Jesucristo por fe. Fijaros, Jacobo, este hermano de Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. Lo podéis ver en Hechos capítulo 15, los versículos del 13 al 35, y tanto Jacobo como Judas escribieron, ¿verdad?, 2 epístolas en el Nuevo Testamento: la epístola de Judas y la epístola de Santiago. En segundo lugar, en el pasaje que estamos estudiando, vemos otra falsa acusación al Señor Jesucristo. La acusación, ¿verdad?, de los enemigos de Jesús, que le acusaban de ser un mentiroso. Fijaros, dice versículo 22 hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno, pues, puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Los miembros de la familia de Jesús no fueron los únicos que viajaron a Capernaum
para buscarlo. El evangelista Marcos nos cuenta que la élite religiosa de Israel, versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén, también tenían el interés de buscar a Jesús, pero estos no con la intención de salvarle la vida, sino con la intención de acusarle. Lo querían muerto, como vemos en Marcos capítulo 3, versículo 6. Estos escribas, estos fariseos, esta élite religiosa había visto cada uno de los milagros y tramaron una campaña de desprestigio. Y según Mateo capítulo 12, los versículos del 22 al 23, que es este pasaje paralelo, la respuesta de los escribas y fariseos estaba específicamente relacionada con un milagro de sanidad que hizo Jesús. Dice Mateo: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, fijaros lo que pensaba ya la gente: ¿será este aquel hijo de David? Ellos conocían el Antiguo Testamento y sabían la promesa de 2 de Samuel, capítulo 7. Este acto impresionante de sanidad, en el que devuelve la vista y él habla a un ciego y a un mudo, que estaba ciego y mudo, demuestra que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad. Y los resultados fueron inmediatos. Un hombre ciego, endemoniado y mudo había sido curado al instante. La multitud estaba asombrada y ya estaban preguntándose: ¿Él es el hijo de David? ¿Él es nuestro Mesías? ¿Él es el que estaba prometido? Entonces los fariseos, al oírlo, fijaros cuál fue su respuesta, que aquí la recoge Marcos y que leemos en Mateo 12:24. Este, refiriéndose a Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, estos escribas y fariseos no podían negar lo que Jesús acababa de hacer, pero sí querían desacreditarlo, atribuyéndole que todo lo hacía con el poder de Satanás. Y es por eso que estos escribas van desde Jerusalén, como dice el versículo número 22, hasta la ciudad de Capernaum. Mucho más distancia, 130 kilómetros, para ir dando una vuelta alrededor de Samaria, porque realmente estaban en contra y oponiéndose al ministerio de Jesús. Este ministerio de Jesús se convertía en una amenaza creciente a la autoridad de escribas y fariseos, y venían para desacreditarlo, para llamarlo mentiroso. Estaban preocupados. Estas acusaciones rebosantes de mala intención estaban diseñadas ¿para qué? Para evitar que los judíos creyesen en Jesús. Por eso dice versículo 22, habían venido de Jerusalén, decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Qué es este? ¿Qué es el nombre de Beelzebú? Este era el nombre original con el que se llamaba a Baal-Zebul, que significa el príncipe Baal, la deidad principal de la ciudad filistea de Crom,
y para expresar su desprecio, los israelitas burlonamente lo denominaron Belzebut, que significa Señor de las moscas. Y en el siglo I, Belzebut se había convertido en un nombre, para designar a Satanás. Por eso, estos fariseos querían asociar el nombre de Belzebut al nombre de Jesús. Y entonces, ante esta acusación, fijaros cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es decir, el Señor comienza a hablar por parábolas. Las parábolas son analogías, son ilustraciones usadas para enseñar una enseñanza espiritual específica. ¿Con qué objetivo? Con el bloquear la visión de los incrédulos. Sin embargo, aquí el Señor comienza a hablar por parábolas, utiliza analogías para que todos la entendieran, para desenmascarar la absurda naturaleza de las acusaciones de sus enemigos. Y por eso dice versículo 23: ¿cómo puede Satanás? ¿Me estáis acusando de yo ser Satanás? ¿Echar fuera a Satanás? Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Está diciendo el argumento que me estáis calumniando y me estáis diciendo que yo lo hago esto con el poder de Satanás, es un argumento absurdo, ilógico. Cualquier casa, cualquier reino que esté dividido contra sí mismo, el final, ¿cuál es? Se va a hundir, va a estar eliminado. ¿Cómo yo, si me decís que lo hago con el poder de Satanás, voy a echar fuera a los propios agentes o voy a estar destruyendo las obras de Satanás? Estaría dividiendo mi reino. El planteamiento de Jesús era evidente. El reino de las tinieblas, el reino de Satanás, un reino caótico y desordenado, donde los agentes estaban peleando entre sí. No voy a ser yo uno que lo eche fuera. Todo lo que el Señor Jesús hizo, desde los milagros de sanidad hasta la predicación del Evangelio, no era para ensalzar a Satanás, sino era justo lo contrario. Se estaba oponiendo al 100% a los intereses de Satanás, ya que el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Satanás nunca hubiera permitido, hubiera autorizado este ataque, ¿verdad?, a su propio reino. Le estaba diciendo Jesús: es ridículo lo que estáis diciendo, porque es imposible que Satanás fuera contra sí mismo. La verdadera explicación de la autoridad de Jesús sobre los demonios no era que estuviese facultado por Satanás, sino más bien es que Él tiene el poder sobre Satanás. Por eso continúa versículo 27 y dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es decir, si yo quiero entrar a la casa de alguien a robar, ¿vale? Entenderme esto, esa persona la debo de atar, la debo de hacer que no vaya hacia mí. Es decir, debe de dominarlo. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo. Ese hombre fuerte del versículo 27 era Satanás. Su casa consiste en todas las fuerzas demoníacas y todos los seres oprimidos que estaban bajo su control. Pero solo alguien más fuerte que Satanás
Puede entrar, puede dominarlo, puede atarlo, puede echar fuera a sus agentes y puede liberar a los cautivos del reino de las tinieblas. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo mostraba que su poder pertenecía a Dios y que solamente Dios posee autoridad absoluta sobre todas las cosas. Por eso que los escribas y que los fariseos le atribuyeron el poder de Satanás y no al Espíritu Santo era una blasfemia. Y por eso podemos entender ahora el versículo 28 cuando dice: de cierto os digo que todos vuestros pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado es perdonable. Incluso las palabras irreverentes pronunciadas contra Dios y el Señor Jesús, pero con una notable excepción: blasfemar contra el Espíritu Santo. Y aunque estos versículos han dado lugar a una confusión innecesaria, el contexto deja claro que Jesús tenía una transgresión específica en mente cuando advierte, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en todo momento durante su ministerio terrenal, cuando desde el nacimiento, desde su bautismo, desde cuando fue tentado, desde todo su ministerio, cada uno de sus milagros, hasta su muerte y su resurrección, todo lo que el Señor hizo, todo lo que Jesús hizo, fue bajo el pleno control del Espíritu Santo, al mismo tiempo que andaba en obediencia perfecta a su Padre. Entonces lo que está diciendo: vosotros que habéis visto de forma abrumadora el poder del Espíritu y que permanecéis duros sin aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, que preferí atribuir cada una de mis obras no al poder del Espíritu Santo sino al poder de Satanás, sois culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo. Habéis tenido delante las obras del Señor Jesucristo, habéis tenido delante el poder del Espíritu Santo y sin embargo permanecéis en vuestra negación. Estos enemigos se negaron tercamente a creer en el Señor Jesucristo a pesar de la evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Jesús, manteniendo endurecidos sus corazones contra el Mesías. Por lo tanto, la respuesta del Señor Jesucristo fue su rechazo definitivo. No hay posibilidad de perdón. Lo explica el comentarista Hendrickson y dice, y leo: en lugar de arrepentimiento tuvieron endurecimiento, y en lugar de confesión hicieron maquinación. De este modo, mediante su propia insensibilidad criminal y totalmente inexcusable, se condenaron a sí mismos. Su pecado es imperdonable por no estar dispuestos a recorrer el sendero que conduce al perdón. Para un ladrón, un adúltero y un asesino hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacerle exclamar: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero cuando un individuo está endurecido, de modo que ha tomado la decisión de no prestar atención al llamado del Espíritu y ni siquiera escuchar la súplica y la voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Por eso, el Señor, fin de la cita, por eso el Señor concluye en el versículo 29, dice: no tienen jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Los apóstatas, al igual que estos incrédulos dirigentes religiosos de la época de Jesús,
son aquellos que están expuestos a la verdad del Evangelio y sin embargo, a pesar de conocer el Evangelio, a pesar de escuchar la palabra del Señor, se alejan de Cristo a pesar de la abrumadora evidencia que continuamente se le ha dado. Y por último, vemos la tercera respuesta y es el reconocimiento de sus seguidores como Señor. Dice los versículos del 31 hacia adelante: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Después de salir de Nazaret para encontrarse con Jesús, sus hermanos y su madre llegaron a Capernaum, como hemos visto, ¿verdad? Versículo 21. Frente a la realidad de que María creía en Jesús, su venida tal vez, como he dicho, estaba motivada por el deseo de proteger al Hijo de Dios. Sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Vinieron a rescatarlo, ¿verdad?, de las multitudes que les amenazaban. Pero Jesús estaba dirigiéndose a la gente que estaba dentro, sentada alrededor de él. Y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces el Señor Jesús se para, interrumpe y fijaros cómo le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? La pregunta del Señor Jesús no es desconocimiento. Él sabía perfectamente quién era María, sabía perfectamente quién era su familia terrenal. Tampoco era mostrar una falta de respeto, tampoco era mostrar un rechazo a su madre y a sus hermanos, ya que ella la amaba sinceramente, como dice Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Sino que Jesús utiliza esto para enseñar una verdad espiritual trascendental. Y fijaros, respondió a su propia pregunta y dijo, versículo 34, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y lo importante lo encontramos en el 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para el Señor Jesucristo, la relación importante no es la relación física, sino la relación eterna y espiritual. Y su familia espiritual estaba compuesta por aquellos que tienen una relación salvadora con Cristo por medio de la fe. A diferencia de los escribas y los fariseos, los verdaderos discípulos, y aquí está el punto, tienen cuidado de hacer la voluntad de Dios, honrando a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, solo aquellos que prestan atención al mensaje de Dios van a ser bendecidos eternamente. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? ¿Quiénes son la familia de Jesús? Aquellos que pertenecen a su familia espiritual, aquellos que lo han aceptado como su Señor y Salvador, aquellos, fijaros, que hacen la voluntad de Dios, es decir, aquellos que obedecen al Señor Jesucristo, aquellos que reconocen al Señor Jesús como Señor y que responden con el deseo de obedecerle. La verdadera conversión no es pura palabrería, no es pura manifestación, sino que se caracteriza por una obediencia a la palabra de Dios y por la sumisión a la autoridad de Cristo. Dice Juan 14:15, si me amáis, ¿qué pasa?
guardad mis mandamientos. Aceptar al Señor como nuestro Salvador no es más simple palabrería, sino que es la esencia de la vida cristiana. Es una característica de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, le obedecen y hacen la voluntad de Dios. El destino eterno de todo pecador está determinado por lo que una persona hace con Jesucristo. Hay personas que en este pasaje se pueden sentir identificados con los medios hermanos de Jesús y decir: Jesús es un loco, era un loco de la época, como yo he escuchado, era un hippie de aquella época, era un revolucionario, era el Che Guevara del siglo I. Otros pueden pensar que Jesús era un farsante, que era un mentiroso, que era una religión orquestada por los israelitas, como también podemos escuchar. Pero quienes hacen la voluntad de Dios aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para ellos hay vida eterna en el cielo. Y como hemos visto, le adorarán por siempre como Rey resucitado. Estas son las tres acusaciones, las tres imágenes que vemos en este pasaje. Que verdaderamente nos quedemos como Señor, como Salvador, y que en fe lo sigamos haciendo la voluntad del Padre. Porque el Señor nos bendiga. Amén.